Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las fracturas de huesos largos en el paciente politraumatizado, un poquito del manejo de este tipo de paciente y sobre todo del control de daños versus la fijación temprana en estos pacientes. Como objetivos principales de la sesión, conocer la fisiopatología del paciente politraumatizado, conocer la evolución de las estrategias de tratamiento a lo largo de la historia y conocer los protocolos de fijación de los huesos largos en las distintas patologías lesionales. Bueno, para empezar tenemos que saber muy bien y ser conscientes en el contexto en el que estamos, ¿vale? No es lo mismo estar en un comarcal que en un hospital del tercer nivel para enfrentarnos a este tipo de paciente y tampoco nos vamos a engañar, no es lo mismo estar a las 3 de la tarde con la guardia recién iniciada que a las 3 de la mañana. En cuanto a la fisiopatología del paciente politraumatizado, que esto nos va a ayudar a entender un poquito todo de lo que vamos a hablar después, la agresión al organismo que supone un traumatismo de alta energía hace que se active el sistema del complemento y ello conlleva un consumo de los sistemas de defensa. Esto provoca una serie de cascadas de citoquinas que hace que, bueno, provoca una serie de cambios en el organismo, como veis ahí, la alteración de eliminación de los tejidos, disregulación de la coagulación, alteraciones de la perfusión, etc. Y esto conlleva en una pérdida de los mecanismos de control que pueden derivar en un fallo multiorgánico. Para resumirlo un poco, como veis a la derecha, se produce un desbalance de la respuesta inmune, ¿vale? Entre la respuesta inflamatoria, sobre todo mediada por IL-6, y la respuesta antiinflamatoria. Esto produce una serie de cambios con un síndrome inflamatorio persistente, inmunoparálisis y inflamación sistémica maligna, que, como decimos, puede derivar en síndrome de distrés respiratorio o fallo multiorgánico. Bueno, para introducir un poco ya la mortalidad en el paciente politraumatizado, hablar brevemente del concepto de Golden Hour. Se sabe que en este tipo de pacientes el 60% de las muertes son evitables en la primera hora con nuestra actuación, ¿vale? Y después introducir también el fenómeno del second hit, ¿vale? Entendiendo como first hit el propio traumatismo de alta energía, con lo que hemos hablado ya de la cascada fisiopatológica de este paciente, se sabe que, bueno, una cirugía inmediata de fijación de las fracturas supondría un estado también proinflamatorio en el organismo. Esto sería el fenómeno del second hit, que produciría un sumatorio de reacciones proinflamatorias que, en conjunto con el first hit, podría derivar en una descompensación importante del paciente y un aumento de la mortalidad. Ahora vamos a hablar un poquito de la historia del manejo del paciente politraumatizado, ¿vale? En esta tabla tenemos un resumen de todo lo que vamos a hablar para que lo desgranando en las siguientes diapositivas. Vamos a hablar en primer lugar del Early Total Care, que surgió en los 80 con el estudio de Bonan Johnson, en contraposición a la tendencia previa de que los pacientes estaban demasiado enfermos como para operarlos y los pacientes se dejaban pues, contracciones durante semanas. Proponen la fijación definitiva de las fracturas de huesos largos en las primeras 24 horas y se vio en su momento que esto evitaba el síndrome de distrés respiratorio, el temido embolismo graso, la sepsis, la neumonía, la estancia hospitalaria, el tiempo hasta la recuperación y los costes. Ellos proponían que esto evitaba el fenómeno del second hit, pero había un porcentaje de estos pacientes que se descompensaban hemodinámicamente y podía aumentar su mortalidad. Entonces, claro, la pregunta es, ¿seguro que lo evitamos? ¿O seguro que lo evitamos en todos los pacientes? En los 2000 con Scalea surge el Damage Control Orthopedics. Ellos proponen que hay un porcentaje de pacientes más severos que no toleran los procedimientos de fijación definitiva en un primer momento. Este es un concepto adaptado de la Marina estadounidense, en la que realizaban pequeños procedimientos de reparación en barcos dañados. Espera un momento. Ahí, ¿vale? Ah, ya está. Vale. Bueno, ellos realizaban pequeños procedimientos de reparación en barcos dañados para mantenerlos a flote hasta que llegasen a una estación de reparación. Esto se adaptó primero por cirugía general y luego por trauma. Consta de 4 fases. La primera, procedimientos para salvar la vida. Después entraríamos un poco nosotros con el control de la hemorragia, estabilización temporal de las fracturas y manejo de lesiones de partes blandas. Una tercera fase con una buena monitorización, resucitación y estabilización en la UCI. Y como cuarta fase, la fijación definitiva de las fracturas. Bueno, como sabéis todos, la fijación externa es el caballo de batalla de esta estrategia, por su rapidez, por ser una cirugía mínimamente invasiva y por la escasa pérdida de sangre.
Bueno, ¿y cuándo haremos la fijación definitiva de estas fracturas? Pues con respecto al timing se introduce el concepto de ventana de oportunidad, que ahora vamos a ver en una tabla, en una imagen posteriormente. Esto evita el second hit, pero bueno, se sabe que hay un riesgo aumentado de infección de pines, aumento de la estancia, aumento de los costes y aumento del tiempo hasta la recuperación, movilización o rehabilitación de estos pacientes. Aquí vemos el concepto de ventana de oportunidad que se ha visto que está entre los días 5º y 10º y se sabe que no debe ser un tiempo menor a los 15 días porque a partir de este tiempo aumenta sustancialmente el riesgo de infección de pines. Entonces, ¿qué hacemos? Early Total Care, Damage Control, en todos una cosa, en todos otra cosa. Bueno, pues tenemos que recordar y tener presente la fisiopatología que hemos visto del paciente politraumatizado porque esto nos ayuda a categorizarlo basándonos en unos parámetros clínicos, ¿vale? En esta tabla viene todo un poco resumido en cuanto a estos parámetros y la estrategia de actuación en cada uno de ellos. Los 3 primeros corresponderían a la tríada letal del paciente politraumatizado. En cuanto al shock, nos basaríamos sobre todo en la tensión sanguínea y en los niveles de lactato. También nos podemos basar en otros parámetros como la necesidad transfusional en las primeras horas, el exceso de bases o la clasificación de la TLS. En cuanto a la coagulación, sobre todo nos fijaríamos en los niveles de plaquetas y, bueno, y la temperatura. La cuarta pata de esta tríada, digamos, sería la evaluación de las lesiones de partes blandas, ¿vale? El control de daños es el manejo preferido en los pacientes inestables o in extremis, grado 3 y 4. Pero bueno, afortunadamente la mayoría de estos pacientes suelen caer en el estadio 1 estables o 2 borderline. En los estables, bueno, pues no hay duda. Si los parámetros de resucitación nos acompañan, pues vamos a por una fijación temprana. Pero los pacientes borderline suponen todavía una situación de controversia. Os dejo una tabla aquí abajo a la derecha para que veáis que, bueno, se ha propuesto que una serie de criterios para la evaluación de este tipo de paciente y se vio que cumplir solamente uno de estos... Hola, buenos días. Soy la trauma que viene a operar hoy. Se sabe que cumplir uno de estos Sí, criterios... Marta Gallego López. Hola, perdón, ¿puedes acabar? 3825 BL. ¿Podrías apagar tu micro? Perdón. Bueno, pues, vale, bueno, pues sigo. Se sabe que cumplir uno de estos criterios es un factor de mal pronóstico e inclinaría la balanza hacia el control de daños. En 2013 con Valier surge el Early Appropriate Care, en el que proponen la fijación definitiva de estas lesiones en las primeras 36 horas, añadiendo un matiz, siempre y cuando la resucitación haya supuesto una mejoría de la acidosis metabólica. Es decir, un lactato que tengamos normalizado, menos de 4, un exceso de bases en rango correcto y que no tengamos acidosis. Los niveles de lactato sabemos que son menos fiables en ciertos escenarios, como en ancianos, en diabetes mal controlada, consumo tóxico de alcohol o deterioro de la función renal. Y también hay que tener cuidado con pacientes con TC severity elevada y traumatismos torácicos severos, porque se sabe que estos pacientes, aunque estén estables, pueden no tolerar ser llevados a quirófano y realizar cirugías, bueno, pues un poquito prolongadas. En 2015 surge el Safe Definitive Orthopedic Surgery, que es un concepto un poco más holístico, viendo al paciente un poco más en conjunto y fijándose en factores que no serían los propiamente dichos clínicamente, sino otros factores que pueden influir en esto. Ellos proponen un concepto dinámico de actuación, considerando siempre las dos opciones y con una revelación continua del paciente que debe ser siempre multidisciplinar, es decir, en comunicación con otros servicios que puedan participar en el manejo de este paciente y con informes de situación periódicos cada 10 o 30 minutos. A colación a esto surge al año siguiente con Janudis esta nueva tendencia que propone que cada paciente responde distinto a una misma lesión en base a su constitución genética. Ellos proponen que hay que realizar un tratamiento individualizado del paciente y, como decíamos, incluir factores que no son los propiamente dichos parámetros clínicos en este manejo, ¿vale? Como la edad, el sexo, las comorbilidades, embarazo, fragilidad del anciano, TCE, fracturas de fémur bilateral y, aunque no lo dejo reflejado aquí, también influyen otros factores como los que decíamos al principio, dónde nos encontramos, la experiencia de los cirujanos que se vayan a enfrentar al caso, etc. Lo que concluyen ellos es que no importa el algoritmo que se utilice siempre que se usen parámetros clínicos y fisiológicos específicos del paciente.
Os dejo aquí una representación gráfica bueno, cómo decrece el riesgo de mortalidad con nuestras actuaciones. Esta es la Leeds Major Trauma Risk Phase Out. Los dos procedimientos un poquito que parece que más reducen la mortalidad son los procedimientos de emergencia cuando nos llega este paciente, en lo que incluiríamos el control de daños y la fase de la resucitación y la monitorización y después la fijación definitiva de estas fracturas. En 2021 surge este nuevo concepto de musculoskeletal temporary surgery. Se parte de la premisa de si estamos abusando realmente del control de daños, porque en algunas series se ve que supera el 40%. Es una revisión sistemática en la que un consenso de expertos propone 12 indicaciones, no, 79 intervenciones y 12 indicaciones para el manejo de estos pacientes. Este concepto de musculoskeletal temporary surgery surge para enfrentarse a lesiones que sean graves pero aisladas, y ellos relegan el concepto de control de daños para situaciones más sistémicas. Ya para resumir un poco después de todo esto, volver a recordar con este semáforo los parámetros en los que nos tenemos que fijar y cómo actuar un poquito de forma muy resumida y esquemática, ¿vale? La luz roja sería un lactato que no está normalizado, de más de 2,5, un paciente que está hemodinámicamente inestable y que requiere ventilación agresiva, y en este escenario pararíamos la fijación definitiva. Vale. En la luz ámbar tenemos un lactato de entre 2 y 2,5, un paciente que requiere soporte ventilatorio y aminas. Habría que valorar en las próximas horas con revaloraciones continuas, como decíamos, la tendencia del lactato para ver hacia dónde se inclinaría un poquito la balanza en las próximas horas. Y con un lactato normalizado y un paciente que está hemodinámicamente estable, iríamos a la fijación definitiva. Por último, vamos a ver dos situaciones un poquito especiales. La primera es el paciente politraumatizado con traumatismo craneoencefálico. Bueno, con todo lo que hemos visto con respecto a la fisiopatología, el second hit, etcétera, parece lógico pensar que en un paciente con un traumatismo craneoencefálico en el que hagamos una fijación definitiva, el second hit crea un sumatorio de respuesta inflamatoria que puede provocar una descompensación neurológica, digamos, con edema cerebral, neuroinflamación, daños por isquemia reperfusión. Entonces, claro, nos podríamos inclinar en todos los casos a un control de daños, pero bueno, ellos proponen en este estudio un algoritmo que os dejo aquí resumido. En un paciente con TCE leve y un Glasgow de 14-15 y un TAC craneal normal, podríamos ir directamente a la fijación definitiva. Pero en un TCE severo, en un paciente comatoso o con un Glasgow un poquito mayor, pero que tenga patología intracraneal significativa en el TAC, tendríamos que ir al control de daños. Y en un TCE moderado con Glasgow de 9-13 o que tenga un Glasgow de 14-15 prácticamente normalizado, que añada patología intracraneal menor, como un sangrado subaracnoideo, tendríamos que ir también al control de daños. En cuanto al politraumatismo con fractura bilateral del fémur, como el segundo caso especial que vamos a comentar, tiene una frecuencia que no es despreciable, de hasta un 7%, y una mortalidad de hasta el 32%. Pero se ha visto en las series que hay una baja incidencia de complicaciones pulmonares con la fijación temprana. El algoritmo de la derecha propone una actuación básica en la que, pues, como decíamos, hay que basarse en los parámetros clínicos en las primeras 36 horas de monitorización. Nos fijamos, bueno, como decíamos antes, en el lactato. Si los parámetros de resucitación están normalizados, podríamos ir al enclavamiento del primer fémur. Después habría que volver a valorar al paciente y si persiste estando hemodinámicamente estable, la ventilación es adecuada y la acidosis mejora, podríamos ir a enclavar el segundo fémur. Si después de la reevaluación vemos que el paciente se inestabiliza a causa de este second hit del que hablábamos, tendríamos que ir a la fijación externa del segundo fémur. Y si de entrada los parámetros clínicos no están normalizados, tendríamos que considerar una fijación externa de los dos fémures. Y ahora bien, para terminar un poquito, bueno, hablar de clavo fresado, clavo no fresado, pues esto, como siempre, como en todo lo que buscamos en la literatura, hay estudios de todo tipo. Hay estudios que no ven diferencias, hay estudios que se inclinan más a favor del clavo fresado, otros del clavo no fresado por ser un procedimiento que es un poco más rápido y el paciente está menos tiempo en quirófano.
siempre considerar y tener en mente el uso del RIA. ¿Vale? El sistema RIA en esta revisión sistemática de 2023 se vio una menor tasa de complicaciones en general, pero sí que ponen un poquito de énfasis en el riesgo de perforar corticales y en una mayor pérdida de sangre con respecto al clavo no fresado, y que son cosas que hay que tener en cuenta cuando planifiquemos usar este sistema. Y ya por último, bueno, un poquito de planteamientos futuros, esto que está ahora tan en boga de la inteligencia artificial, el estudio masivo del genoma y todas estas cosas. Bueno, pues se proponen algunos estudios que pueden servir en un futuro para predecir el riesgo estratificado de este paciente. Bueno, finalmente, como conclusiones, cosas que nos tenemos que llevar de esta charla, sobre todo tenemos que conocer los parámetros de respuesta inflamatoria y resucitación. Esto nos va a ayudar muchísimo a categorizar al paciente, saber a qué tipo de paciente nos enfrentamos y qué estrategia tenemos que utilizar inicialmente para actuar. El first hit, que es el propio mecanismo de alta energía, lo que lleva al paciente al hospital, es inevitable, pero el second hit lo podemos modular con nuestras actuaciones. Debe haber una implicación multidisciplinar, muy importante, en la comunicación con otros servicios, sobre todo con anestesia, que es quien va a estar a cargo de estos pacientes durante las primeras horas o días. No existe un protocolo absoluto de tratamiento, debe haber un concepto dinámico de actuación con una revaloración continua del paciente y, bueno, como se propone en las últimas estrategias, hay que individualizar al paciente y fijarse en otros factores que pueden influir, que no son los puramente clínicos. Y eso es todo. Muchas gracias. Hola. Hola. Hola, soy Tomás Quinteiro, de aquí de Vigo. Una pregunta, a propósito de lo que comentabas de la RIA. Sí. Hay otra posibilidad que sería, no sé si has visto o revisado algo, alguna cosa, yo he leído en alguna ocasión, que es hacer perforaciones en el fémur distal para que no aumente la presión del canal y no aumentar. ¿De eso has leído algo? ¿Lo recomiendan también? En vez de hacer la RIA, porque la RIA no la tenemos disponible siempre de urgencia, por ejemplo. Vale, yo la verdad que no he leído nada. No sé si el doctor Morales, que está aquí conmigo, tampoco, no sé, no conocía, la verdad. Y en lo que revisé tampoco, de hecho en la revisión sistemática en cuanto al RIA no hablan tampoco de otras opciones. No lo sabía. Vale, gracias. Nada. Sí, aumenta el tiempo. Perforable. Aumenta el tiempo. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta más o algo que comentar. Si quiere venir a Guitarra. Pues nada. Gracias. Vale, bueno, pues gracias a todos por asistir. Muchas gracias.